Bueno, muy bien, vamos a probar cómo funciona la herramienta para analizar, digamos que los influenciadores clave o para analizar qué columnas son las que influyen realmente en el resultado de una columna específica, con los add-ins o los complementos para minería de datos de Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services y con unos datos preparados por mí. Antes de empezar y solo por esta primera vez vamos a entender un poco el documento con el que vamos a trabajar. Lo que tengo es una tabla en Excel. Es una tabla de un listado de empleados con un identificador propio, un nombre, un apellido, un estado civil, género, en fin, con información demográfica de mis empleados, también con una información del trabajo, ¿no? Salario mensual, qué grado de educación tiene, qué rol cumple dentro de la organización o cumplió dentro de la organización. Si tuvo un vehículo propio, el tipo de contratación, la distancia a la oficina, digamos que en kilómetros, la sucursal, digamos que aquí hay sucursal en Lima, Perú, en Bogotá, Colombia y en Buenos Aires, hay 3 sucursales en estos datos, la edad que tiene la persona y lo más importante, una columna que representa el estado de esa persona dentro de la organización. Aquí tenemos información como quienes renunciaron, quienes fueron despedidos, quienes fueron pensionados y quienes son empleados actualmente. Para este ejemplo, así como para algunos otros que vendrán después, vamos a utilizar esta tabla en Excel, y lo que vamos a hacer a continuación entonces es muy bien encontrar quiénes son los que o cuáles de esas columnas son las que más influyen en el resultado final de esta columna estado. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a utilizar la minería de datos de SQL Server Analysis Services 2008 más el add-in o el complemento para minería de datos de Microsoft Office Excel 2007 para encontrar fácilmente qué columnas de todas las que están a la izquierda son las que más influyen en este estado. ¿Eso para qué me va a servir? Para detectar qué tipo de empleados van a renunciar, qué tipo de empleados van a seguir siendo empleados míos, en fin, determinando sus características demográficas. Y es muy sencillo, lanzo el wizard para determinar digamos que las columnas que influyen, selecciono la columna que deseo analizar, en este caso es la columna estado, y aquí podría decidir de una vez ejecutarlo, o también podría venir aquí y seleccionar cuáles son las columnas que yo quiero tener en cuenta. Por ejemplo, el ID empleado no lo voy a seleccionar. Si lo selecciono, igual me va a dar que no tiene nada que ver con el que renuncien o sigan siendo empleados, porque finalmente es un dato diferente para cada uno de ellos, pero por razones de desempeño va a ser mucho mejor si yo no lo tengo en cuenta. Pienso también en otras cosas que podrían no tener nada que ver con el caso, nombre y apellido, y el resto de columnas que seguramente sí tienen que ver con el caso. Es importante que si hubiera aquí alguna columna que tuviera una influencia muy grande sobre el estado y yo lo supiera, no la seleccionara. Me refiero, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un análisis, y voy a cambiar un poco de ejemplo, si yo estuviera haciendo un análisis de quienes tienen hijos o de qué hace que tengan hijos, la columna de hijos con subsidio no debería ser una entrada, porque finalmente ya asumiría que todas las personas que tienen hijos con subsidio tienen hijos. Ese tipo de casos deben evitarse. En este caso no importa, porque lo que estoy analizando es el estado, y entonces lo estoy analizando de acuerdo a estas otras columnas. Le digo ejecutar, y ustedes ven como muy rápidamente Analysis Services 2008 hace todo el trabajo. Yo lo único que hice fue lanzar un wizard muy pequeño, y de esa manera voy a encontrar en una nueva hoja de Excel, primero un listado del impacto relativo de cada una de las columnas y con cada valor, y segundo voy a poder generar una segunda columna en la que yo compare, por ejemplo, quienes renunciaron versus quienes son empleados actualmente. Agrego el reporte al final, pongo al final, aquí está. Cuando estoy seguro que ya tengo los reportes que yo necesito, cierro y puedo hacer un análisis detallado. Observen, por ejemplo, que estoy viendo que la columna tipo de contratación, cuando tiene un valor cooperativa, tiene un impacto relativo de renuncio muy alto, de un 100%. Entonces me doy cuenta que cuando tengo un tipo de contratación por cooperativa es muy posible, 100% de los casos han renunciado. Igual, si el salario mensual está dentro de estos valores, entonces hay un 40% de que siga siendo un empleado actual. Por aquí abajo encuentro que las personas entre cierta edad pues son despedidas.
y que dependiendo del tipo de contratación también pueden ser pensionados. Ahora bien, yo podría decir, bueno, pero yo lo que quiero saber en realidad es qué tan buena ha sido la campaña de tener hijos con subsidio. Lo seleccionaría solo como única columna y vería a favor de que renuncien. Están quienes no tuvieron hijos con subsidio, sin embargo no es tan grave porque es un 31%. Y quienes han tenido 5 hijos con subsidio, pues se han pensionado. Quienes han tenido 4 hijos con subsidio y también quienes han tenido 5 pero son empleados actuales, tienen un 28% y un 15%. Y aquí abajo podría compararlos, observen. Entonces, por ejemplo, el tipo de contratación está muy a favor que renuncien. El salario mensual, si está entre estos valores, es muy posible que sea un empleado actual. Si es maestría, es muy posible que renuncie, un problema que estoy encontrando en la organización. Hijos con subsidio cero, es posible que renuncie, en fin, todo el análisis que yo quiera hacer. Todo lo hice con una herramienta muy sencilla, en muy pocos minutos, y de esa forma pude encontrar cuáles eran las columnas que influenciaban o que influían en realidad en el valor de una columna adicional. Muchas gracias, les recuerdo mi nombre, soy Alejandro Esteban, y bueno, espero les haya sido útil este video.